¿Qué opinas de la coincidencia de los recientes sismos que están sucediendo en México en septiembre? Vamos a los sismos. Miren ustedes. En México tiembla todos los días. Todos los días. Muchas veces. Muchísimas veces. La costa occidental de México, la que da al Pacífico, está en la zona de subducción de una placa tectónica debajo de otra placa tectónica. Y esto nunca es muy amable, ni es suavecito, ni tiene vaselina. Se producen desgarramientos, se producen empujes, tirones, rasguños y rugosidades que en la superficie se transforman en movimientos sísmicos. Todos los días tiembla, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. A mí me tocó vivir, y lo contaba yo en mi blog El No Que Importe, en 2015, cuando se cumplieron 30 años, a mí me tocó vivir el terremoto de 1985. Yo vivía en la colonia Roma Sur, bajé con una hija bajo el brazo, la más pequeña, la traía yo como balón de fútbol americano, de verdad. Me tocó hacer rescate, me tocó fotografiar el primer rescate que se fotografió y se publicó en Revista de Revistas. Después de una semana de estar haciendo rescate con el Socorro Alpino, al cual pertenecía yo en aquel entonces, me di cuenta de que estaba yo subiendo precisamente por un edificio a medio destruir, y me di cuenta de que lo que estaba yo haciendo era colaborar a que hubiera otras dos huérfanas entre las muchas víctimas que ya habíamos visto docenas y docenas de víctimas. Y entonces me retiré del rescate, básicamente por no fallarles a mis hijas, y me dediqué a la logística en una base de acopio y reparto de bienes de todo tipo que se puso en la glorieta de las Cibeles, en la colonia Roma en México, junto al Palacio de Hierro, en la calle del Oro. Bien, conozco exactamente lo que fue aquello, que fue mucho peor que lo que pasó ahora, y peor de lo que pasó la vez anterior que tembló en 19 de septiembre. No hay nada especial en que haya temblado 3 veces en 19 de septiembre, con muchos años de intermedio entre ellos, porque tiembla todos los días. Y esas 3 veces lo sentimos, como las sentimos muchas veces en otros días que no son 19 de septiembre y que seguramente no hemos anotado, que seguramente no han incidido en la psicología del mexicano como incidieron estos terremotos. Pero yo acabé yéndome de México un tiempo porque cuando se movía una lámpara yo entraba en pánico. Pensaba que había otro terremoto, cuando el aire movía las lámparas. Fui a vivir 2 años a Querétaro, en lo que recuperaba yo un poco la calma. La incidencia psicológica es que nos acordemos del día. Las cosas no son distintas en ellos, pero lo que no se ha hecho es aclarar que algo sea enormemente improbable no es imposible. Y en realidad no es tan improbable. En una ciudad en la que tiembla todos los días, muchas veces, que 3 veces en 47 años, 2015 son 30 años y 7, o en 37 años, que en 37 años haya coincidido 3 fechas, tampoco es tan espectacular. Pero siempre ocurren cosas improbables. Y había una frase, había una historia que lo contaba, para mí lo dejaba muy claro, de Richard Feynman, el físico premio Nobel, que dijo una vez: ¿saben? Me acaba de ocurrir lo más asombroso esta noche. Venía yo para acá, venía yo de la conferencia que di, entré por el aparcamiento, por el estacionamiento, y no van a creer lo que ocurrió. Vi un automóvil con la placa o matrícula ARW357. ¿Se lo pueden imaginar? De todos los millones de placas o matrículas que hay en el estado,
¿cuáles eran las probabilidades de que precisamente viera esa hoy? Asombroso. Asombroso, por supuesto que es asombroso. Porque las cosas improbables ocurren todo el tiempo, ocurren miles y miles de cosas enormemente improbables. Si ustedes toman una baraja, lo pueden hacer ahora, toman una baraja y la barajan 2 o 3 veces y queda un orden de las barajas, las 52 cartas que conforman la baraja americana. ¿Saben qué probabilidades hay de que tenga ese orden que ustedes han encontrado la baraja? Una entre esto, que es mucho más que 3 veces temblores, perceptibles, de magnitud perceptible, en una fecha que sea el 19 de septiembre. Vean el numerito. Y luego la gente me dice, por supuesto, ya, pero es que es como si alguien se sacara la lotería 2 veces o 3. Pues mira, te presento a Calvin y Satera Spencer, una pareja que se ha ganado la lotería 3 veces. Y te presento también a Melvin Wilson, Melvin con su gorrito y sus gafitas, que se ha sacado la lotería 4 veces. ¿Por qué? Porque improbable no es imposible. Que algo sea altamente improbable, lo percibimos como imposible, pero no lo es. Todo el tiempo pasan cosas improbables. La existencia misma de tu vida como persona, tú, no yo, tú, uno de los 303 que están viendo ahora esto, tu existencia tal como eres, con la mezcla de genes que tienes, es más improbable que todo eso. Y ya llevas una pila de años viviendo por acá. La improbabilidad matemática no es imposibilidad. Lo creemos porque caemos en las falacias como la falacia del apostador, que es la falacia con la que se compra la lotería. Uy, es que hace mucho que no cae en 8, ya toca. ¿Pero tú crees que las bolitas de la lotería tienen memoria de qué número cayó para que ahora ya toca el 8? No. Y ese tipo de tonterías son las que hacen que la gente deje grandes cantidades de dinero en las mesas de juego. Pero más aún, hace que la gente deje grandes cantidades de dinero en las manos de los vendedores de magia. Porque se dio un fenómeno y ya no me dio tiempo de ponerla, creo que no la tengo por aquí, a ver si está, sí está. Porque los vendedores de magia esto lo han tomado de inmediato como su gran oportunidad. Las coincidencias son la esencia de la superstición. Voy a poner un caso más. Cuando un futbolista se pone los calcetines al revés y ese día mete 2 goles, empieza a ponerse los calcetines al revés esperando meter 2 goles. A ver, a las veces no pasa. Si una vez vuelve a meter 2 goles, puedes asegurarte de que el resto de su carrera va a ponerse los calcetines al revés sin darse cuenta que eso ocurrió una vez, pero no ocurre siempre. Que si tembló en 19 de septiembre 3 veces en 37 años, quiere decir que 34 veces no tembló. Y además tembló en otros días que no son 19 de septiembre, que no tienen relación entre sí. Cuando se reúnen 2 cosas que no tienen relación entre sí, los magos te dicen que una ha sido causada por la otra. Es la falacia de si esto después de aquello, esto a causa de aquello. ¿Sí? Es decir, si ocurrió esto y después ocurrió esto, seguramente esto causó esto. De eso viven los charlatanes. Yo te voy a hacer unos pases mágicos y te vas a curar. Si te curas, fueron los pases mágicos. Bueno, pero es que también estoy tomando los medicamentos y además dejé de comer pescado que me hace daño. No, fueron los pases mágicos. El establecimiento de una falsa causalidad es uno de los problemas que tenemos precisamente por falta de alfabetización científica. Y entonces tenemos a esta tropa de verdaderos ignorantes que no tienen otro valor que ser personajes conocidos hablando de la ley de atracción.
que es una de las grandes patrañas de los últimos años. Bueno, los últimos años no, porque empieza a fines del siglo XIX con un señor que tenía una tienda y aparte era mesmerista, y aparte inventó la ley de atracción. ¿Qué es lo que dicen y cuál es la estupidez profunda? Hubo un simulacro el 19 de septiembre, un simulacro de sismo, y a continuación hubo un sismo. Bien, cada vez que haya un simulacro de sismo va a haber un sismo, siempre en México, porque tiembla todos los días y tiembla muchísimas veces. Si lo percibes o no es otra cosa, en este caso se percibió. Y la lógica irracional de personas que no tienen, que de aritmética no saben ni para contar sus ganancias, para eso tienen empleados, es decir, uno causó lo otro porque hay alguien que habla de la ley de la atracción. ¿Qué es la ley de atracción? Por acabar con esto rápido. Es la idea mágica, porque es magia, de que si tú tienes un pensamiento positivo, atraes cosas positivas. Tú sabes todas las personas con pensamiento positivo que se mueren de cáncer todos los días, muchísimas. Pero si una vez tienes un pensamiento positivo y te salen bien las cosas, generas una superstición. Este tipo de gente que tenemos en pantalla, actricitas y cantantitos y gente que hace una labor social importante, pero que no es alguien como para quien tomar consejo respecto a cosas relevantes. Salvo si uno es tu maestro de canto, pues a lo mejor sí tienes que hacerle caso en cómo respirar, pero nada más. Estas gentes difícilmente están dispuestos a creer que parte de su éxito es aleatorio. Y es aleatorio en muchos casos. Es decir, tú puedes tener muchísimo talento y que nunca te descubran, o puedes tener un talento mediocrón pero estar en el lugar correcto en el momento correcto. Estos no lo van a aceptar. Estos creen que son, por supuesto, talentosísimos y su actitud positiva es la que ha permitido que cobren cantidades extraordinarias por hacer cosas enormemente simplonas. Y lo que creen es algo que les han contado, que es la ley de atracción, que les parece mucho más interesante estudiarlo que estudiar física, matemáticas, biología o pensamiento científico. La ley de la atracción es eso. Si yo tengo una actitud positiva, traeré cosas positivas. Si tengo una actitud negativa, traeré cosas negativas. O sea, si te pasa algo malo, es tu puta culpa. Así es que ese es el lado, el anverso de la moneda de la ley de atracción. Tú tienes la culpa. Ah, te echaron del trabajo. Sí, no es que sea un malvado tu jefe. Es que tú no tienes una actitud positiva. Ah, se te murió un hijo. Alguna actitud negativa tuviste. Pensamientos negativos atrajeron la muerte de tu hijo. Si aceptas esa lógica de la ley de atracción, la aceptas para todo. Por supuesto, para esto existe la posibilidad de lo que se llama la disonancia cognitiva, es decir, de pensar en dos cosas distintas a la vez, aceptarlo a ratos y negarlo a ratos. Este mito que empezó en el siglo XIX, decía yo, fue revivido con una película que luego se convirtió en libro, que se llamó El Secreto, que sí es cierto ha beneficiado a una persona, a la Rhonda Byrne, que se lo inventó y que se ha ganado $100 millones con esto. ¿Existe alguna ligerísima, pequeñísima, escasa evidencia de que esto funcione así? No, no la hay. No la puede invocar Rhonda Byrne, no la pueden invocar ninguno de estos niños bonitos. Bueno, hay uno que no es tan bonito, pero de estos niños bonitos que se creen merecedores de ser atendidos en cosas que no son su especialidad. Si es que estamos tan mal, también estamos tan mal como sociedad que a un futbolista le hacemos caso en política y a un cantante le hacemos caso en cuestiones de probabilidades y de funcionamiento del universo. Me preocupa sobre todo una cosa, me preocupa que los matemáticos en México no se han preocupado muchísimo por dejar claro esto ante la ciudadanía. ¿Es una coincidencia? Sí. Las coincidencias ocurren todo el tiempo y no tienen un significado trascendente. Si lo tuvieran ya nos habríamos dado cuenta. Pero como no lo tienen, sabemos que son circunstancias claramente aleatorias, son coincidencias, no causalidades.
Explicar esto es muy difícil cuando la gente no está alfabetizada científicamente y nos va a traer problemas en los otros 19 de septiembre que nos esperan, por desgracia.